Buenos días, doctor compañero. Somos del grupo número 1 y disertaremos acerca del apartado del doctor Ramiro Ávila Santamaría respecto del neoconstitucionalismo andino. No sin antes entender que en Latinoamérica ya hace algunos años este tema se configura como un nuevo paradigma, es decir, que responderá de acuerdo a las épocas en las que se vaya evidenciando, tal como es el caso del que yo hablaré, que es el constitucionalismo liberal conservador, en el cual se verá marcado por dos grandes brechas. La primera, que estará ligada al desvinculamiento del yugo español, y la segunda, que es el intento por consolidar nuevas nacionalidades de cada país. Asimismo, la doctrina en este mismo sentido establece que en esta época estuvo marcada por tres grandes tendencias, que es la conservadora, la liberal y la republicana, entendiendo que la conservadora fue la que ganó, puesto que propugnó ese sentido de los elitistas y extractivistas que en ese entonces eran tan predominantes. Asimismo, la constitución de ese entonces respondía a los intereses de los que ostentaban el poder. Es por eso que inclusive para ser ciudadanos se necesitaban de un cúmulo de requisitos tales como ser casado, haber nacido en el propio territorio, tener una propiedad valorada en 300 pesos e inclusive que se configuren como patrón y más no como un subordinado. En el siglo XX aparece el constitucionalismo social, tendencia que se refleja, entre otras, en la Constitución de México de 1917 y en nuestro país desde la Constitución de 1929 hasta la de 1967. Es social en cuanto se reconocen derechos sociales como la educación, el trabajo, la seguridad social, los derechos económicos y culturales, en el que el Estado asume ligeramente un rol más activo en la economía. Se crea, por ejemplo, el Banco Central y la Contraloría del Estado. Se esboza una reforma agraria en el año de 1963 y se reconoce la responsabilidad social de la propiedad. Florece la primera recepción del marxismo a la par de los trabajadores y campesinos como actores sociales por la fijación de la jornada máxima de trabajo y la estipulación de los salarios mínimos. Aparece por primera vez la mujer como ciudadana. Se dice, es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer mayor de 21 años que sepa leer y escribir. Se presencia también una influencia norteamericana marcada en la lucha contra la izquierda y en la doctrina del enemigo interno, regímenes militares anticomunistas y autoritarios con sustento económico de los recursos públicos. En la época, los intereses privados vuelven a tomar fuerza con la Constitución de 1967 y se visibilizan clases sociales con privilegios, cuestión que se acentúa con el desarrollo provocando por la explotación del petróleo que definitivamente consolida el sistema capitalista. Constitucionalismo. Lo concebimos como un nuevo sistema jurídico. Comienza en la Constitución de Brasil en el año 89. Es aquí que se crea una nueva ola de constituciones y de reformas en Latinoamérica. En Ecuador nace en el año 1998. Con las constituciones señalan nuevas características, entre las que podemos señalar el fortalecimiento de la independencia judicial, el reconocimiento de derechos sociales, la inclusión de nuevas formas de participación popular, la adopción de una organización electoral autónoma y especializada. Todos estos cambios son distintos al constitucionalismo contemporáneo, en el cual señala tres elementos importantes. Entre los tenemos el texto constitucional, la jurisprudencia y la doctrina. Todo esto se logra materializar con los derechos y las garantías, en el cual tuvo de igual manera tres elementos principales. El primero, que es la institucionalización, el segundo es el fortalecimiento de un sistema presidencialista, y por último tenemos la ilusión del derecho en el sistema de organización del poder. A continuación voy a hablar acerca del neoconstitucionalismo andino. La Constitución de la República del Ecuador vigente ha sido realmente positiva por la introducción de varios conceptos que no se pueden encajar dentro del constitucionalismo liberal, por lo cual, al estar dentro del mundo andino, se ha redeterminado como el modelo de neoconstitucionalismo andino. Cabe recalcar que los puntos que se analizarán a continuación tuvieron una razón de ser, por lo cual se vieron en primer lugar como reivindicaciones sociales para ser actualmente verdaderas conquistas jurídicas. Decimos esto por estar establecidas, positivizadas y garantizadas no solo en la Constitución del Ecuador, sino también en la de Bolivia. Las instituciones de las que estamos hablando son la plurinacionalidad, la Pachamama, el Sumac Causay, la democracia comunitaria, la justicia indígena y la interculturalidad. Las antes mencionadas son instituciones recientes,
pero que poco a poco hacen una diferencia sustancial entre lo que fuera en los tiempos antiguos y lo que es actualmente nuestro país. Se puede asegurar que los principios introducidos en pro de los derechos de los movimientos indígenas, naturaleza e igualdad han sido de gran ayuda para la determinación de una nueva sociedad y también para una nueva forma de justicia. Yo voy a hablar acerca de la Pachamama, y se debe tener en cuenta que la Pachamama se considera como un espacio donde todos los seres humanos desarrollan su vida y reproducen su vida. Es por ello que se reconoce a la Pachamama el ser sujeto de derechos. Además, se debe tener en cuenta que ya la Constitución de la República del Ecuador hace que las personas naturales y jurídicas, precisamente, e inclusive los colectivos, vayan a proteger a la naturaleza. En diversos espacios o en distintas partes de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos, como un ente indispensable para la supervivencia y para el desarrollo de la vida de los seres humanos. Sin embargo, se tiene que superar precisamente esta concepción de desarrollo tan individualista, tan perversa inclusive, que hace que no se vaya a considerar la naturaleza como sujeto de derechos. Además, cabe destacar que la nueva Constitución dota de una gran cantidad de herramientas precisamente para la protección de la naturaleza. Entre ellos tenemos el principio de indubio pro natura o también la responsabilidad objetiva del ambiente. Bien, ahora hablaremos del Summa Causai, el cual es una práctica ancestral de convivencia entre pueblos y nacionalidades indígenas que busca preservar la naturaleza, sus saberes, tecnologías populares y formas de organizarse. Es decir, que para la cosmovisión indígena de nuestros pueblos originarios, la naturaleza no es una cosa, es un espacio de vida. Es así que el Summa Causai, establecido en la Constitución ecuatoriana, es al mismo tiempo un hito en una lucha de movimientos sociales y un comienzo. Las constituciones fundamentales, al final, siempre son armas ficticias, etéreas y abstractas, que pretenden regular relaciones basadas en el poder. Es más fácil exigir cuando un sistema jurídico ha reconocido un derecho que hacerlo sin él. Pero el derecho, como las garantías jurídicas, no son suficientes. Estas conquistas jurídicas se nutren de la lucha y de los movimientos sociales. También los grandes cambios se nutren y requieren esfuerzos audaces y mentes abiertas. Se ha demostrado históricamente que el poder nunca ha cedido sus privilegios de forma voluntaria, sino que lo han hecho gracias a la lucha y a la presión del pueblo. Esa lucha en Ecuador tiene múltiples caras y organizaciones, muchas comunidades y personas que han jugado su vida resistiendo. En ellas encontramos las claves para construir una utopía diferente, más armónica y posible. Cuando hablamos de democracia comunitaria, cabe mencionar que en el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador la encontramos, porque en este se mencionan las formas de participación ciudadana, como son la democracia directa, la representativa y la comunitaria. Para poder definir de mejor manera a qué se refiere este tipo de democracia, cabe mencionar que este es como un complemento hacia los demás tipos de democracia, debido a que estas han presentado falencia a lo largo de los años. Dussel nos menciona una frase por la cual se puede definir de mejor manera este tipo de democracia, que es mandar obedeciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las autoridades y los mandatarios solamente podrán hacer lo que están comprometidos con los ciudadanos. Cuando se quiera ir más allá de lo que se ha comprometido con los mismos, se debe hacer una consulta. Esta consulta van a participar absolutamente todos los ciudadanos, ya que esta democracia comunitaria no solamente va a ser una participación única durante un periodo de tiempo, sino que es una participación constante. Es así que podemos decir que una sociedad bien formada es aquella que predomina la democracia comunitaria, ya que con esta todas las personas y los colectivos pueden involucrarse con las autoridades y las decisiones que estos van a tomar. La justicia indígena es un tipo de justicia restauradora que busca resolver conflictos sociales concibiendo a la víctima y al victimario como miembros de una comunidad y al delito como algo que rompe con la armonía de esta comunidad y por lo tanto debe resolverse utilizando la vergüenza como una herramienta para prevenirlo. La justicia indígena aparece con la Constitución del 2008 y tiene relación con el Estado plurinacional y con el reconocimiento del pluralismo jurídico con normas de distinta naturaleza y validez. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, continúan los prejuicios contra la justicia indígena, a pesar de que la justicia estatal posee graves deficiencias. Es por eso que se exige un cambio de paradigma, puesto que este modelo de justicia, basado en la burocracia y en los medios inaccesibles para la mayoría de la población, no resuelve los conflictos actuales. Por eso, las virtudes de la
justicia indígena como la oralidad, la cercanía, la inmediatez, la solución reparadora y creativa, sirve para entender e implementar un sistema de justicia que sea más efectivo y cercano con la población. Por lo tanto, en las sociedades comunitarias y con mayores responsabilidades existe mayor seguridad que en las sociedades individualistas, y por lo tanto la justicia indígena es una opción para mejorar el sistema de justicia estatal. Voy a hablar sobre cómo la interculturalidad se consolida como una institución representativa del neoconstitucionalismo andino. Para ello hay que tomar como punto de partida que a través de la historia han existido culturas dominantes que se han interpuesto sobre las demás y han iniciado procesos de homologación, lo cual ha desencadenado pérdidas valiosas de costumbres, historias, tradiciones, cosmovisiones y de la cultura en general, razón por la cual el Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, adopta un nuevo paradigma neoconstitucional enfocado en rescatar, valorar y aprender de aquellas culturas que históricamente han sido marginadas e invisibilizadas. En ese sentido debe entenderse a la interculturalidad como una conquista jurídica sustancial que por un lado reconoce el respeto a la diversidad, pero que además de ello promueve un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con diversa identidad cultural. Es así que debe entenderse a la interculturalidad como un mecanismo de actuación y una constante práctica que permite materializar la riqueza de la diversidad y hacer efectivos los derechos fundamentales de manera holística.